Good morning, buenos días. We are going to wait about a minute to see if we have other parents join us, and we'll get started. Buenos días, vamos a empezar en un momentito. Nomás voy a esperar a ver si tengo a otros padres con nosotros aquí hoy. Buenos días, good morning. Un minuto más y empezamos. We will get started in about a minute. Buenos días. Okay. I will get started. So I will start off today with the agenda. Today, I will be reviewing a slight schedule change that we are going to have at our school. I'm going to go over information about parent conferences. I will then go over reassessment week, and then I will share a few questions that were asked during our back to school night, and then open it up for anyone who has questions today. Here's Ms. Elsa, and she will be helping me translate for today. Buenos días a todos, así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy vamos a repasar mucha información, empezando con un cambio al horario escolar. Después vamos a hablar un poco sobre las conferencias de padres, sobre la semana que viene, donde van a poder retomar los estudiantes en sus trabajos, y últimamente vamos a tener una oportunidad para contestar cualquier pregunta que tengan ustedes. Okay. So I will start by naming that over the last 8 weeks, administration has reviewed a lot of data to ensure that we are supporting our students. We're gathering data so that we could identify the needs of our schools. We've gathered data, not only grades, attendance, we've heard from teachers, we've heard from students, and we've heard from staff in general. And based on data that we've collected, we have decided to make a very small change to our schedule in mid-October, which I will be sharing with you soon. Así que a través del curso de este semestre nosotros hemos colectado mucha información, muchos datos, ¿verdad? Basado en calificaciones, basado en asistencia, en la participación de estudiantes. Y basado en toda esa información que hemos colectado, hemos decidido hacer un cambio pequeño al horario escolar para mejor apoyar a nuestros estudiantes. So I know currently our students start class at 9:40. They end at about 12:30 each day. They have 3 periods each day. They have advisory. They have their lunch time. And essentially after lunch, students have the opportunity to join tutoring in the afternoon between 1 to 4. Teachers send invitations to students who are struggling and who are not completing assessments, assignments. And students are expected to join tutoring in the evening after they receive that invitation. Unfortunately, we have not had much success. We teachers invite anywhere between 10 to 15 students. And sometimes they're getting about 1 to 2 students in their sessions, and sometimes no students at all. Así que ahorita el horario que tenemos, los estudiantes comienzan las clases a las 9:40 de la mañana y terminan aproximadamente como a las 12:30 de la tarde. Tenemos 3 clases cada día y en algunos días también tenemos la clase de consejería. Después de eso tenemos oportunidades para que vayan a tutoría a los estudiantes por la tarde. Los maestros ahorita están invitando a 10 a 15 estudiantes para tutoría, ¿verdad? Pero desafortunadamente lo que hemos notado y lo que estamos viendo es que esos estudiantes no se están presentando a tutoría. Así que no está funcionando muy bien ese sistema y no estamos teniendo mucho éxito con eso tampoco. So based on that data, given that we are inviting students who are at risk of not passing their courses and they're not attending, unfortunately, we're not at the school site when we can stand at the door and hold students behind to stay for tutoring. Now it's really a student choice to join.
And because we've had not a lot of success, I decided to make a small change to our schedule. And this is kind of what it will look like. I will try to explain it to you as best as possible. So students essentially have period 1. They will start class at 9 a.m., just a tad bit earlier. After period 1 ends, the students who are struggling with that course will be asked to stay behind for an additional 30 minutes of tutoring. So given that I already have the students there, all I ask is that they stay behind for each of the periods that students are struggling with. So period 1 will be your regular period 1. Then there'll be a small group tutoring session right after. We will have a small break. They go to period 2. Then they have a tutoring session right after. So it's essentially a continuous support system that is embedded in our schedule so that students don't have to remember to go into tutoring at the end of the day. Así que cuando estábamos en persona, muy fácilmente podíamos nosotros detener a los estudiantes, asegurarnos que fueran en tutoría, nos parábamos a la puerta y nos asegurábamos que fuera de tutoría, ¿verdad? Que no se fueran a casa si es que necesitaban ese apoyo adicional. Pero ahorita durante el aprendizaje remoto, ¿verdad? Y aprendizaje virtual es muy difícil, no podemos hacer eso, no tenemos la oportunidad de hacer eso. Así que para mejor apoyar a esos estudiantes que en verdad necesitan más ayuda, hemos decidido hacer el cambio al horario. El cambio al horario, ahora las clases comenzarán a las 9 de la mañana. Y después de cada clase corre por 40 minutos. Después de cada clase habrá la oportunidad de asistir tutoría, así que va a haber un grupo pequeño de tutoría donde reciben el apoyo de los estudiantes inmediatamente después de la clase. Después de eso tienen un break, así que un periodo de descanso pequeño. Continúan con su próxima clase, tienen tutoría otra vez después de clase. Después van a lunch, almuerzo, continúan con su última clase del día, seguida por tutoría. Y si es un día donde hay advisory o consejería, terminan con esa clase y ya de ahí tienen el resto del día para hacer sus trabajos. Yeah, so tenemos la tutoría después de cada clase, así que después de cada clase los estudiantes no tienen otra opción más que ya quedarse allí y tener ese apoyo que necesitan, que aunque no podemos forzar a los muchachos que se queden, pensamos que vamos a tener más éxito ya que los tenemos en clase que si les pedimos que entren a tutoría en la tarde. So ese es el cambio que hemos hecho empezando a mediados de octubre, porque quería informar a los padres, a los maestros y también a los estudiantes. So voy a pausar aquí para ver si hay algunas preguntas. I'm going to pause here to see if we have any questions or comments, thoughts. And then just to note, we are looking to put into effect this change mid-October. So I'll wait for about 30 seconds to see if there are any questions. And if not, I will continue. Y las clases, simplemente para clarificar, las clases terminarían a la 1:45, 2 días de la semana, y otro día terminan a la 1:10, martes y jueves. Las tutorías no serían obligatorios para todos, así que vamos a identificar a los estudiantes que no van pasando las clases. Vamos a informarle a los padres de que esos estudiantes se deben de quedar después de cierta clase, ¿verdad? Después de esa clase. Y también los maestros van a tener la oportunidad de recomendarle a otros estudiantes que se queden para recibir ese apoyo, pero siempre está disponible para el que quiera participar. So voy a contestar 2 preguntas. I'll answer it in English and Spanish. I know a parent asked, what's going to happen for students who don't need it? So there's 2 things that could happen. After every class, students are given a practice assignment to work on. That is independent time that they can work on that assignment. It is only 30 minutes after each class. So they can work on those assignments, or if they choose to want to stay for tutoring, they can. So although we are inviting a set of students to get that support because they need it, if it's a student that says, hey, you know what, I want to stay behind and just complete my practice here, they can stay as well.
Okay, así que alguien preguntó qué pasa si el estudiante no necesita la tutoría, qué hacen durante ese tiempo. Así que después de cada clase el estudiante tiene un trabajo que tiene que completar, sea la práctica el lunes o martes, o puede hacer el trabajo que es calificado y le afecta su calificación el miércoles y jueves. Así que durante ese tiempo ellos pueden hacer su trabajo, ¿verdad? Y si quieren quedarse en tutoría para agarrar ayuda si es que la necesitan, están bienvenidos a quedarse también. Someone asked, when will this new schedule be implemented? It will be implemented mid-October. And the reason why is because I just wanted to run this schedule through our teachers, to our parents, through our students. They have reassessment week, which I will cover in just a few minutes. And then after that reassessment week, we will start the new schedule the following week. So it would be the October 19th. October 19th. The week after parent conferences. Yeah. Así que alguien había preguntado cuándo va a tomar efecto este horario nuevo. Comenzaría el 19 de octubre, así que queremos tener la oportunidad de poder informarle a todos los estudiantes, a todos los maestros y a los padres también para que todos estemos en el mismo entendimiento. So someone asked, will the change be for all classes or only the kids struggling? It's essentially the entire school. So everyone has period 1, 3, and 4, 5, 6 at the same time. During the time of small group, there are two options. The students they can decide to work on their homework during that time frame at home. But I'll mention it again. If they want to join that small group, they are welcome as well. Okay, así que alguien preguntó si este cambio va a ser solamente para los estudiantes que necesitan más ayuda o si va a ser para todos. Sería para todos, así que todos los estudiantes van a tener la clase del periodo 1 al mismo tiempo, la clase del periodo 2, 3, 4, ¿verdad? La única diferencia sería que los estudiantes que necesitan ese apoyo adicional tienen 30 minutos adicionales después de la clase con el maestro o maestra para recibir ese apoyo. Pero los estudiantes que no necesitan ayuda, igual, pueden utilizar ese tiempo para completar su trabajo o también se pueden quedar ahí en la tutoría, ¿verdad? Para recibir ayuda o escuchar, quizás algo que escuchen le ayuda a mejor entender la materia también. Okay, so I just want to share with you some data and why I decided to do that change now versus next semester. So currently, I have 25% of our students who have 3 or more NPs, which means they're not passing a class. And I have about 25 to 30% of students per grade level not completing assessments. Así que queríamos compartir por qué es que decidimos hacer el cambio. Así que ahorita basado en las calificaciones y el reporte que corrimos más reciente, vimos que 25% de nuestros estudiantes tienen 3 NPs o más y 46% de nuestros estudiantes tienen por lo menos una NP. Así que en adición a eso, tenemos como 25 a 30% de los estudiantes de cada grado que no están completando sus tareas cada semana, sus trabajos. Y aunque los estamos invitando a tutoría, aunque estamos teniendo ese apoyo disponible, los estudiantes no están asistiendo a tutoría y no están recibiendo ese apoyo. Así que con este horario nuevo, agregamos ese apoyo adicional inmediatamente después de la clase. Así ya no hay excusas y no estamos batallando tratando de que los estudiantes vengan a tutoría ya por la tarde. So one of the things additionally that Ms. Sasser added, the reason why we're making the change, I named it, our data indicates that our students are struggling. But in addition, we weren't having success with tutoring sessions in the afternoon. Our students were not joining, at least not every single student, but the majority of our kids were not joining. So this change will allow students to stay after each class and get the support there without the excuse of I couldn't join in the afternoon or I forgot. Okay. Someone asked, ¿cuál sería el nuevo horario? So I could just briefly state it for those who were not here. Essentially, our new schedule will start at 9 and would approximately end around 1:30 each day. That's on average. And what we've changed is that we've embedded tutoring right after each period so that we know since our students are already in class, we could essentially just keep them behind. Okay. Así que alguien preguntó acerca del horario, así que brevemente, ¿verdad? El horario nuevo comenzaría a las 9 las clases
y después terminan aproximadamente como la 1:30. Exactamente es a la 1:45 el lunes y el miércoles y a la 1:10 el martes y el jueves. Y el único cambio que hemos agregado es que tutoría ya va a ser inmediatamente después de cada clase. So who will be asked to stay at the end of these changes with this new schedule? So students who need additional support on their practice and who are not completing their assessments will be asked to stay. Students who have struggled to demonstrate proficiency in previous weeks, so essentially these 8-10 weeks that have gone by, they will also be asked to stay when we change this schedule mid-October. Así que quien va a tener que quedarse para esa tutoría y apoyo adicional serían los estudiantes que necesitan más ayuda en su práctica o en el trabajo de ese día, ¿verdad? Y también cualquier estudiante que no va pasando la clase o que no ha demostrado muy bien, ¿verdad? No ha tenido buenas calificaciones en esa clase. Okay. So what will happen in those small group sessions? Essentially, in the small group sessions, teachers will review a topic in greater detail for that lesson for that day. They will work through practice together. Students can ask specific questions that they did not understand, and they will receive feedback on any work completed. And on Wednesday and Thursday, they will actually have the opportunity to then and there begin their assessments with teachers, which is important because we are seeing that about 25% of our students are not turning in exams. Así que, ¿qué es lo que va a tomar a cabo durante esas sesiones? Así que durante esas sesiones de grupo pequeño, el tema del día que cubrió el maestra en la materia la van a repasar en más detalle, ¿verdad? Para poder mejor explicarle a los estudiantes que quizás no lo entendieron muy bien. Van a poder comenzar los trabajos juntos, sea la práctica o sea el examen o el ensayo que tienen que hacer y entregar esa semana. Los estudiantes van a tener la oportunidad de hacer preguntas específicas acerca de la materia que cubrió el maestra y también pueden recibir, le pueden repasar los maestros el trabajo que ya hayan completado para decirles si están yendo en buena dirección o no y si lo están haciendo correctamente. So someone asked, can we be notified when our students need tutoring? So currently we have been doing that if your son or daughter needs tutoring. However, with this new change, what we're going to do in about week 9, we're going to run a report of students who have NPs. And we're going to identify which students are going to be asked to stay for those small group sessions. We will then send you via Parent Square a notification that indicates that your child has been selected to join those tutoring sessions. In those tutoring sessions, our teachers will be asked to take attendance. And at the end of the day, we will run a report and you will get a notification if your child missed the tutoring session. Ok, así que alguien preguntó si va a ser posible que los notifiquemos si es que necesita tutoría su estudiante. Ahorita ya las estamos informando cuando tienen tutoría, cuando no se presentan, pero en este nuevo sistema vamos a continuar lo mismo, así que vamos a hacer un reporte de calificaciones la 9ª semana y dependiendo de las calificaciones del estudiante vamos a crear una lista, vamos a mandar un mensaje informándoles a ustedes si es que necesitan a su estudiante tutoría para cuáles clases y después de ahí el día de la tutoría si no se quedan y no se presenta el estudiante les vamos a mandar un mensaje también para que ustedes sepan si es que no se quedaron atrás, ¿verdad? Detrás para poder agarrar ese apoyo adicional. When in doubt, I highly recommend that if you have, you should have them, that you email our teachers, that you check your child's grade via PowerSchool. You can also, if you need support with accessing PowerSchool and how to look at your child's grades, please connect with the office or Lisette will be helping you out and she can assist you with ensuring that you have access to PowerSchool. Even if you have any questions around how your child's doing, connect with the school site and they will make sure to connect you with the right individual so that your child gets the support needed. Okay, así que si tienen duda en cualquier momento, ¿verdad? Si es que su estudiante se está presentando, si necesitan apoyo adicional, llamen a la escuela. Nosotros podemos repasar las calificaciones con ustedes o los podemos guiar hacia PowerSchool, enseñarles cómo utilizar esa plataforma para poder chequear las calificaciones.
I want to highly emphasize that you stay on top of your child, and especially right now during virtual learning. It's been very hard for a lot of our students. I think we've heard it from many to stay motivated. It's been hard to be able to do all of the work by themselves. It has been really hard, and we really do fear that students are not going to feel who were typically motivated are not going to feel motivated to do the work. And we want to ensure that our kids are passing courses and classes, because grades do matter. Even though we're in distance learning, they are going to get those grades. It is going to be in their report card. It is going to impact their GPA. And when they apply to college, these grades will be reflected. Whether we were in distance learning or not, grades will determine if student receives sufficient credits also to move on to the next grade level. So if they don't get the credits this semester and they're in 10th grade, they may repeat 10th grade next year. 11th grade, same thing. We have our seniors right now. This is the group that's struggling the most. And if they don't pass their courses, they will not graduate. So I highly encourage you to support your child, to ask them how they're doing. And even when they say, oh, mom, I'm doing well, or oh, dad, I'm doing well, call the school, verify, connect with the counselors, connect with the teachers. Así que algo que queríamos expresar el día de hoy es de que ahorita están batallando mucho los estudiantes. Entendemos que el aprendizaje remoto no compara al poder estar aquí en presente, en persona en la escuela, pero al fin del día esas calificaciones importan, esas calificaciones sí les van a afectar, sí cuentan, ¿verdad? Esas van a ser las calificaciones que se presentan en la transcripción del estudiante, en el reporte del estudiante, y van a ser las mismas calificaciones que impactan su promedio académico, e igual sus aplicaciones de colegio. Así que es muy importante que los estudiantes estén poniendo todo de su parte. Es importante que los padres estén al tanto de las calificaciones, que estén chequeando regularmente. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, llamen a la escuela, comuníquense con los consejeros, comuníquense con nosotros. No siempre vayan con lo que le digan los estudiantes. Muchas veces lo que estamos viendo es que los estudiantes están diciendo, estoy en clase. Quizás están en clase, pero no están haciendo el trabajo y no lo están entregando. O a veces dicen los estudiantes, sí entregué el trabajo, y cuando llamamos, ¿verdad? Les estamos informando que no lo están haciendo, que no van pasando sus clases. Así que no solamente vayan basado en la palabra del estudiante, por favor, chequen regularmente, y si tienen alguna duda, comuníquense con nosotros. And one of the things I am committing to is I met with Miss Lisette, who supports our parents. And what we're doing is that every Friday, we're going to commit to sending report cards via Parent Square. However, for you to access the report card, you need to have an account. So one of the things that we noticed is that I believe it was last week or the week before, we sent the report cards via Parent Square, and only about 115 parents actually accessed the report card via Parent Square. So what we did, we ended up mailing them anyways. We can't mail them out weekly, but we could send them via Parent Square weekly. So if you would like, when we send them, if you have trouble making an account, please call the school so that we can support you. In addition to that, as a parent mentioned here, Power School is amazing. If you can go on there each week, you can see how your child is doing. You can also see if they're missing any assignments or any assessments. Okay. Así que nosotros, algo que nos estamos comprometiendo nosotros como escuela, es que cada viernes nosotros vamos a estar mandando reporte de calificaciones a todos los padres a través de Parent Square. Así que esta última vez, así es como mandamos las calificaciones, pero notamos que solamente como 150 padres pudieron abrir el reporte, porque solamente esa fue la cantidad que tienen la aplicación instalada en su teléfono. Así que vamos a mandarlas cada viernes a través de Parent Square. Si no tienen la aplicación, por favor, bajen la aplicación en su teléfono, regístrense. Si necesitan apoyo con eso, infórmenos. Y de todas maneras, vamos a enviar las calificaciones por correo cada 5 semanas, pero
les recomendamos que se inscriban y bajen la aplicación de Parent Square y también de Power School. Aquí comentó un padre que ya recibe notificaciones cada vez que cambia algo en Power School, sea si no entrega un trabajo al estudiante o si cambia la calificación. A parent asked about community service hours. I will be talking about it at the end of today's presentation. Para el padre que hizo la pregunta de horas comunitarias, voy a contestarlo al final de esta presentación. So the next thing I want to add, I know I talked about the schedule change. We've talked about our data. So our next attempt to communicate with parents so that you could be aware is through our parent conferences. So we have parent conferences on the 12th and the 14th. It is from 3:30 to about 6 p.m. Spaces are limited, and we've sent information for you to call a number to make an appointment. However, we started to do the outreach ourselves with parents who have 3 or more with students who have 3 or more NPs, because we know that they are the students at risk. Report cards have been mailed home, so you have access to them. You know how your child is doing as of now. Despite that we are trying to do that outreach for parents who have 3 or more NPs, anyone is welcome to call and make an appointment. Okay. Así que vamos a tener conferencias de padres a través de Zoom el 12 y 14 de octubre, viene siendo un lunes y un miércoles. Van a ser de las 3:30 a 6. Pedimos que llamen para hacer una cita. Todos los padres que tienen estudiantes con 3 NPs o más, estamos pidiéndoles que por favor hagan una cita para poder repasar la información con ustedes y poder mejor apoyar a los estudiantes. Ahorita tenemos al personal de la oficina y de la escuela llamando a esos padres en particular para poder hacer una cita con ustedes. Como les dijimos, ya enviamos las calificaciones por Parent Square y por correo, y ustedes igualmente tienen acceso a las calificaciones actuales de su estudiante a través de Power School. Okay. So parents said that I know there's some parents that already access the grades via Parent Square. The ones via mail, we actually just sent them out a few days ago, so you should be receiving them soon. Alguien comentó que todavía no había recibido las calificaciones por Parent Square. Se mandaron hace como 1 semana y media, 2 semanas. Parent Square, sí. Pero las que mandamos por correo la acabamos de mandar hace unos pocos días. Así que si no lo han recibido todavía, ya pronto les llega por correo. And for whatever reason you haven't received them, feel free to call the school so that we can support you with us. Si no las ha recibido en unos 2-3 días, por favor comuníquese con la escuela para que se las podremos mandar de nuevo para que tengan acceso. So a parent asked, what's going to happen with students who have ELD? I'm not sure exactly what you're referring to. Si por favor me puede decir un poquito más. No sé si estoy entendiendo la pregunta sobre qué va a pasar con los estudiantes que tienen ELD. So, si me quiere clarificar eso en lo que sigo con la presentación. Y había una pregunta más temprano acerca de una nota, acerca de una cita dental. Miss Stephanie no está en la oficina el día de hoy, pero si quiere, ella le puede responder mañana, o si quiere llamar a la oficina para confirmar, también puede hacer eso. Okay. So the next thing after parent conferences that I want to talk about is reassessment week. So this is for parents who have been with us for the last, who are sophomores, juniors, or seniors. You probably know of our reassessment week. For parents who are new to our school, I can talk about it. During the week of 9, which is October 5th through 9, students have an opportunity to essentially complete different assessments to improve their grades. So if a student, for example, was learning about how to do a citation in writing and they did not do well in that specific English standard, during that week, students will be able to essentially demonstrate mastery of that standard to improve their grades. So they have opportunity to do exams to improve those grades, and then their grades will be replaced if they had an NP before, or if even they had a C and they got a B, their grades will get replaced based on the new assessment. Okay. Así que algo que queríamos repasar venía siendo la próxima semana es la semana de
reassessments, donde pueden como retomar o reasesar los estudiantes en todas sus clases. Para los padres que son nuevos a nuestra escuela, queríamos explicar un poquito más sobre lo que viene siendo eso y cómo funciona. Así que hay que decir que estamos en una clase de inglés, ¿verdad? Y el estudiante tuvo que escribir un ensayo para esa clase de inglés. Y uno de los standards de la clase venía siendo que el estudiante podía citar o usar como un ejemplo o evidencia de un libro, un artículo para poder apoyar a lo que estaba escribiendo. Así que si el estudiante esa primera vez sacó una NP en el trabajo porque no lo entendió muy bien, no lo pudo hacer muy bien, esa semana el estudiante va a tener la oportunidad de hacerlo de nuevo, ¿verdad? Quizás el artículo sería un poco diferente, pero el propósito, ¿verdad? Y lo que le está pidiendo el trabajo viene siendo lo mismo. Así que van a poder hacerlo de nuevo para demostrar que ya entienden, que ya aprendieron la materia, ya aprendieron ese estándar y después la nueva calificación que reciben reemplaza la calificación anterior. Así que si la primera vez recibieron una NP y esta segunda vez reciben una B, porque ahora sí ya lo entienden muy bien, esa B reemplaza la NP y la ayuda en su calificación en la clase. So I really encourage you to connect with your child and make sure that they're taking this week seriously. It's a second opportunity for them to improve their grades, especially for standards and assignments that they struggled with. This is the week for them to be able to improve grades, especially if they have several NPs or even if they have one NP. Así que les pedimos que hablen con sus estudiantes y que los aconsejen que aprovechen de esta próxima semana y que aprovechen de esta segunda oportunidad, ¿verdad? Si es que no demostraron que entendían la materia muy bien o si batallaron la primera vez, que aprovechen de esa nueva oportunidad, que hagan el trabajo, que lo hagan bien, así ellos mismos se pueden ayudar, sea que tengan una NP en la clase, una C baja, cualquiera la calificación, ¿verdad? Eso les ayuda a poder aumentar y mejorar. Alguien preguntó qué significa la NP. Muy buena pregunta. La NP, muchos padres piensan que es que no pasó o no pudo o no puede, ¿verdad? No viene siendo nada de eso, sino significa no proficiente. Así que el estudiante no ha demostrado que entendió la materia muy bien. Viene siendo lo mismo que como una F en un sistema de calificaciones tradicional. Y la razón, y voy a agregar un poquito la razón porque nosotros no damos calificaciones como las escuelas tradicionales, no damos una F, es porque sabemos que con una D y una F los estudiantes básicamente no pueden aplicar al colegio. So, si en nuestra escuela agarran una NP, que significa no proficiente, básicamente le estamos dando la oportunidad de que vuelvan a tomar ese curso de nuevo para que sean elegibles para la universidad. There's a parent that asked what an NP means. For those, it means not proficient, which essentially means that the student did not pass the course or that they're not passing. So they essentially have to continue to take the class next year if they didn't pass it in general, or they have to continue to assess so that they can improve their grades. Alguien preguntó qué significa la A alta y la A, así que en nuestra escuela no tenemos A+, no tenemos la A alta. La calificación más alta que puede recibir un estudiante viene siendo una A, ¿verdad? Cuando ven la rayita, ¿verdad? Después de la calificación significa que es una calificación baja. Así que si un estudiante tiene una A baja, ¿verdad? Eso significa que ya mero están a la B, ¿verdad? Que están ahí apenitas, subieron a una A. Si tiene una B alta, ya mero alcanzan la A. Uh-huh. So, básicamente va bajando, lo más alto es una A, luego sigue una A menos, luego sigue una B plus, luego sigue una B menos. So, va bajando basando en cómo están haciendo los muchachos en los exámenes. Entre más altas, o una A tiene un porcentaje más alto que una A menos. So, en el promedio cuenta como un puntaje más alto. So someone just asked about the changes between like an A minus, B minus. Essentially, the B minus or the B has a higher weight when it comes to calculating your GPA versus a B minus.
So although it's a B minus and it is an excellent grade, although it's an A minus and it's an excellent grade, if they want to have the opportunity to improve their GPA so they have more opportunities for college, the higher they have it, the better. Alguien preguntó, creo que si sube la calificación, si sube su GPA. Me encantan sus preguntas y la respuesta es sí, ¿verdad? Entre más alta la calificación, más alto el promedio académico, el GPA. Así que una B alta a comparación a una B baja, ¿verdad? Eso, la B alta le va a ayudar a subir el GPA porque sí tiene como un aumento más alto. Yeah, so someone asked if the grades go up, does their GPA go up? And it's a yes. Si sus calificaciones suben, también su promedio. So entre más va subiendo las calificaciones, mejor, porque ese promedio los va a ayudar a asistir a que sean elegibles para el colegio. Quiero contestar una pregunta. I want to answer a question around parent conferences. Someone asked if all the teachers will be there in the meeting. So to ensure that we have, because doing the meetings via Zoom and like conferencing, it's really hard virtually. We're essentially creating a system where our grade level team is meeting, talking about each student who has a parent conference set up. We are taking notes for each student, and there will be two members. It could be a teacher and a TA, a teacher and a counselor, or two teachers who will essentially be delivering that conference to you. But they will have notes about every teacher. They will have information from every teacher to be able to provide you that information. If for whatever reason you ask a question and they can't answer you that question based on the teacher, then they will note the question and we will ask the teachers to follow up with the parent. Okay. Así que alguien había preguntado que si durante las conferencias de padres iban a estar presentes todos los maestros de su estudiante en esa junta. Y la respuesta es no, y la razón por eso es porque es muy difícil ahorita tratar de hacer esas citas de conferencia en un ambiente virtual, ¿verdad? Pero lo que sí hicimos es que el equipo de cada grado van a repasar el progreso de cada estudiante, van a ver cuáles son los próximos pasos, qué es lo que está funcionando bien, qué está haciendo bien el estudiante, las fortalezas del estudiante, y después de ahí también hablar sobre qué es lo que cuáles son los próximos pasos que puede tomar el estudiante para poder mejorar. Así que cuando ustedes tengan esa cita, la conferencia de padres va a ser con dos miembros de ese equipo, sean dos maestros, sea un maestro y una asistente de maestro, o sea un maestro y una consejero o consejera, ¿verdad? Y esos dos miembros se van a poder repasar el progreso del estudiante en todas las clases y también hablar un poco más sobre cuáles son los próximos pasos y los consejos del equipo. Okay. So now I can answer any additional questions. And at the end, let me just answer one more. Someone asked, por el examen que toman, I think I answered that question already. She was asking. You asked her to clarify. Yeah, and I clarified, okay. Yeah. So the next, I can answer any additional questions at the end. Right now, I just want to go briefly over some important dates that we have, important information, and then we can open it up for you to ask questions. I'm sure you know this already, and we've mentioned it, we've mailed it out, but just so that we are all clear, we are going to continue with distance learning until the end of the semester, which ends December 18th, which is why it is very important that we ensure we do everything that we can to support all our students so that they can get credits at the end of the semester. I also want to add, today we have our senior class fundraiser at Chipotle. It is between 4 to 8 p.m. At the Sunset location. You can show the flyer that we've added on Instagram. I believe we've sent it via Parent Square. We also have a code that you can use if you're ordering online. Okay. Así que queríamos repasar nuevas fechas eventos que van a suceder pronto, ¿verdad? Y diferentes fechas que deben de apuntar. Así que si no lo han escuchado todavía y no saben todavía,
Vamos a continuar el aprendizaje remoto a través del curso del semestre, así que vamos a continuar hasta diciembre y después de ahí les avisamos ya que sepamos de cualquier otro cambio, ¿verdad? Para que sepan ustedes. En adición a eso, el día de hoy tenemos un evento para recaudar fondos para la clase del 12º grado. Va a ser en Chipotle. El día de hoy de las 4 a las 8 y es el Chipotle que queda por la Sunset y el Alvarado. Si no quieren cocinar cena, si quieren ir a apoyar, pueden enseñar el flyer que está en nuestra página de Instagram. También lo mandamos por Parent Square, pueden mencionar el nombre de la escuela y lo que gasten ustedes ahí en comida, la escuela recibe 33% de la venta. Así que si pueden y están disponibles, por favor, apóyennos el día de hoy entre las 4 a las 8. Okay. The next date that I want to go over, we are going to have voter registration workshops on 9:30. It will be held in English via Google Meet at 4 p.m. And in Spanish via Zoom at 5 p.m. Okay. También queríamos informarles de que vamos a tener talleres para registrarlos para que puedan votar este año. Sabemos que las elecciones ya vienen muy pronto y es muy importante poder que votemos y que seamos parte de esa decisión. Así que unas maestras van a dar esos talleres en inglés a las 4 mañana. Eso va a ser mañana el 30 de septiembre a las 4 a través de Google Meet y a las 5 en español a través de Zoom. Los links los vamos a compartir a través de Parent Square. Ya se los enviamos a los estudiantes y ya por la tarde hoy los vamos a poner en Instagram también. Okay. On this Friday, we have our grade level assemblies where we announce Wolverines of the Month. Teachers nominate students. So we announce them there. And we also have our raffle winners announced. We typically raffle students who have completed assessments each week and who have had perfect attendance. This is a way to motivate our students to continue doing the work, to continue participating. And we will be announcing our raffles on this date. Okay, así que este viernes vamos a tener nuestras asambleas para cada grado. Durante esas asambleas vamos a reconocer a los estudiantes que han sido reconocidos y elegidos como los estudiantes del mes y también vamos a indicar cuáles estudiantes recibieron el premio de la rifa que tenemos. Los estudiantes metemos su nombre en la rifa cada semana que entregan todos sus trabajos, cada semana que se presentan a todas sus clases. The same Friday, we have a counseling workshop at 2 p.m. for students that they will be leading around the path to college. Igual este viernes a las 2 de la tarde tenemos nuestro taller de consejería. El tema va a ser acerca del proceso y el camino hacia el colegio. A few more dates. As mentioned already, the week of October 5th to the 9th, we have reassessment week for students. The 6th, October 6th, we have a 10th and 11th grade parent meeting from 5 to 6. On 10/8, we have a parent meeting for 9th grade parents from 5 to 6 on the 9th of October. And all these dates will be sent to you so that you have them. We have a counseling workshop around bullying. October 12th and 13th, there is no school for students. And the 12th and the 14th, there is parent conferences for parents from 3:30 to 6. Okay. Algunas fechas adicionales, así que como mencionamos, la próxima semana los estudiantes van a tener la oportunidad de retomar y hacer trabajos de nuevo para todas sus clases. El 6 de octubre, que viene siendo el próximo martes de 5 a 6, tenemos una junta de padres para los padres que tienen estudiantes en el grado 10 y 11. Y después, ese mismo jueves, el 8 de octubre de 5 a 6, vamos a tener una junta para los padres que tienen estudiantes en el 9º grado. Vamos a hablar un poco más sobre las calificaciones, cómo pueden hacerse competitivos para el colegio y cómo ustedes pueden apoyar también. Después de ahí tenemos un taller de consejería acerca de bullying el 9 de octubre, que viene siendo el próximo viernes. El 12 y el 13 de octubre no hay escuela, así que los estudiantes tienen el día de descanso. Y después las conferencias de padre toman a cabo el 12 y el 14 de octubre. Todas estas fechas se las vamos a enviar a ustedes en la presentación que vamos a enviar a través de Parent Square. Okay. The thing, I do want to answer a question. Someone asked, if the student does not have an MP, do I need to make
an appointment. You do not, only if you would like to talk to the staff members to know about the progress of your child. However, we will be contacting parents who have 3 or more NPs. And I do encourage you to connect with the school if you have not received a call already so that you can make an appointment. Alguien preguntó que si el estudiante no tiene ninguna NP, si es necesario hacer una cita para la conferencia, y la respuesta es no. Si su estudiante va pasando todas sus clases, no es necesario, pero es opcional y todo depende en usted. Do you want to go over the other one spelling? Mm-hmm. So we also wanted to share a few other opportunities that we've shared with students. Something that we started doing last week is we have additional announcements shared with students on Mondays during advisory about special opportunities, upcoming events, and everything. One thing that Alliance is doing, they're scheduling virtual college presentations. So they have college representatives from different schools, including Ivy League schools, UCs, private schools all over the nation. And they are inviting all students across Alliance to sign up for these presentations so that they can learn more about these universities and get to even tour them virtually during these presentations. So we shared this information with students. We just wanted to make sure that you knew. Algo nuevo que hemos hecho estas últimas 2 semanas es que cada lunes durante la clase de advisory o de consejería estamos compartiendo oportunidades y recursos, información con los estudiantes para que ellos estén al tanto de todo lo que está sucediendo. La alianza está coordinando presentaciones virtuales donde tienen a representantes de cada universidad que están haciendo presentaciones y hablando un poco sobre esas universidades. Son universidades bien competitivas a través de la nación, así que por favor aconsejen a los estudiantes que aprovechen de esas oportunidades para que vayan aprendiendo un poquito más de las diferentes opciones y explorando diferentes colegios. Another opportunity we shared was Destination College. This is going to be a virtual college conference from October 11th through 14th that's offered via Zoom. It's completely free. One of my close friends actually works for Fulfillment Fund, and she shared this. They will be giving out prizes, gift cards, scholarships. There are sessions for parents as well in English and in Spanish. So please encourage your students and yourself, if you have the time, to join and learn more. Otra oportunidad viene siendo el Destination College, que viene siendo una conferencia acerca de educación superior. Viene siendo el 11 a 14 de octubre a través de Zoom. Van a haber muchas sesiones, incluyendo sesiones para los padres en inglés y en español. Así que si tienen el tiempo, por favor aprovechen y reciban esta información. Okay. And lastly, the last thing we shared, Carecen is offering a college course on Saturdays via Zoom. It's only 1 hour long. It is going to be from 10 to 11 via Zoom, Saturday, starting on Saturday, October 19th, all the way through Saturday, December 20th. This is going to be a Chicano Studies course, and it's focused on the Central American experience. If your student is interested in signing up, and if they're passing all of their classes and can add something else to their plate, we encourage you to reach out. They have to register by October 1st. Hay una clase de colegio que está ofreciendo Carecen. Va a venir siendo los sábados de 10 a 11 de la mañana. Comienza el 19 de octubre y termina el 20 de diciembre. Si su estudiante está pasando todas sus clases y está listo para agregar una clase más y quiere aprovechar de esta oportunidad, se tienen que registrar antes del 1 de octubre. Si quieren más información, por favor, comuníquense conmigo o con uno de los consejeros. Okay, so I'm just going to go briefly over just 4 questions that parents asked during our back to school night. The first one was, how can my student get access to Naviance? And students can go to student.naviance.com/alliancecraft16. This will be in the presentation, so you'll have access to it to continue with a single sign-on, and they can use their Alliance Google account. I will have Ms. Salsa translate this and maybe give you more information around the purpose of Naviance so that parents are aware. Let me just add on to that in English. So Naviance is essentially a platform where students use that to explore colleges, explore different careers. They will also use that to track all of their college applications, to request letters of recommendation, to complete assessments, to see what their strengths are, what their recommendations are, and what works for them. So we highly encourage you to take advantage of this. It's something the school pays for and they all have access to. Así que alguien había preguntado durante la noche de regreso a escuela acerca de Naviance y cómo pueden
entrar ahí sus estudiantes. Naviance es otra plataforma y otro recurso para todos los estudiantes donde pueden explorar colegios, carreras, pueden tomar diferentes, como contestar preguntas que le van a guiar acerca de cuáles son sus fortalezas y cuáles son recomendaciones de carreras también. Así que para poder entrar ahí, el sitio lo voy a poner aquí en el chat y el estudiante se puede meter con su correo electrónico de Alliance y su password. Así que con su cuenta de Google, ahí mismo pueden entrar con eso. Okay, eso es algo que pagamos nosotros como escuela para este recurso y queremos que todos los estudiantes aprovechen de ello. So someone asked about our community service hours requirements, given the pandemic and how to complete these hours and what does it look like for seniors. I'm also going to have our counselor lead answer this question in both English and Spanish. Okay. So we have shared so many opportunities with students. We've shared a really long document that's about 10 pages long with a list of virtual online opportunities. I know that students may not necessarily be able to go and volunteer in person, and we don't necessarily want to promote that either. Their health and safety is our priority. But in that list, they will find a list of different things that they can do, and they can also find some volunteer opportunities. These are just 3 examples of websites that we shared with them. And starting next week, we will also be sharing a volunteer opportunity of the week so that they know what's accessible to them. So even though they can't do it in person, they can still do it online and they can still work towards meeting that requirement. If it is extremely challenging, they can communicate with us and then we'll take it on a case-by-case basis. Alguien había preguntado acerca del requisito de las horas de servicio comunitario. Lo que mencioné y lo puse aquí en el chat también, hay muchas oportunidades virtuales disponibles ahorita. Compartimos un documento como de 10 páginas con los estudiantes. También estamos poniendo esa información en nuestro website. Pero hay esos 3 sitios que les di, son simplemente 3 ejemplos de donde pueden ir los estudiantes a encontrar oportunidades para hacer servicio voluntario virtualmente. En el caso que no puedan completar las horas, que nos informen y podemos hablar un poco más de cómo pueden alcanzar ese requisito, pero sí hay muchas oportunidades. Someone asked if helping their siblings with their schoolwork counts. For the graduation requirement and the community service hours, it does not count, but we can definitely tailor that a little bit for college applications and make sure that they know that there was other things that they were doing. Alguien preguntó que si cuenta como servicio comunitario el poder ayudar a sus hermanitos con la tarea o con su trabajo, y eso desafortunadamente no cuenta como servicio comunitario, pero sí es algo que podemos incluir en sus aplicaciones de colegio. Okay, the next question that came up is how can my child enrolled for the after school program All-Stars? So they can email tajima@laallstars.org and communicate with Mr. Delgadillo so that he can give you more information on enrollment. Alguien preguntó cómo se puede inscribir mi estudiante para el programa de después de escuela, así que aquí pusimos el email del estudiante, o no del estudiante, el email de Mr. Delgadillo. Él es el coordinador del programa y pueden comunicarse con él para que le dé más información. And the last question that I have here with me, and then I'll open it up for any questions you have, is how frequently do you send report cards? We send report cards via mail every 5 weeks. However, via Parent Square, we are now committed to sending them weekly so that you have access to them. So if every time you get that email to create an account, we encourage you to create the account or ask for support, call the school site so that we can support you with the process. You can also look at them weekly via Power School. Okay. Alguien preguntó qué tan frecuentemente mandamos las calificaciones, así que las mandamos por correo cada 5 semanas, pero las enviamos por Parentsware cada semana. Cada viernes las vamos a estar mandando con ustedes. En cualquier momento pueden ir a Power School y pueden también ustedes mirar las calificaciones de su estudiante. Yeah. Okay. Si tienen preguntas, por favor, agréguenlas en el chat. So there's a question, is there a form that has to be completed to track service hours, or do we state where and how? We do have a community service log available. We'll post it on our Counseling Center Google Classroom and also on our website.
However, we can also take a letter from wherever the student volunteered, or if a student just wants to take notes of it and keep track of it, as long as we have an adult that we can confirm the hours with from the organization, that works. Alguien preguntó cómo podemos verificar las horas y si hay una forma. Si hay una forma, vamos a ponerla en nuestro website, pero también el estudiante puede escribir la fecha, cuántas horas y agarrar firma de alguien, ¿verdad? O verificación de alguien, o también nos pueden dar una carta de la organización confirmando las horas que han completado. Someone asked about helping vendors during the weekend. And if that can count for that. So in order for it to community service, it has to be something that is a nonprofit and something that is not benefiting a particular individual or particular company. If it is meant for something that's going to benefit the community overall or just like a nonprofit, then that would be okay. But if you have any specific questions, we encourage you to reach out to our counseling team before even starting those hours if you just want to double check ahead of time. Okay, so that was the last piece of information we had. I know it was a lot, so we will be sharing this presentation via Parent Square so that you have access to it. However, now I want to open it up to see if there are any additional questions, concerns, thoughts, suggestions, anything we can do to support you, or anything that you need to clarify any of the information that was presented today. Okay. Así que esa fue toda la información que teníamos para ustedes el día de hoy, pero ahora queremos darles la oportunidad de que hagan cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa que les podamos contestar. Por favor, agreguen en el chat para que podamos responder. I'll stay here for a few minutes to answer any questions. And if there are no questions, I just want to thank you once again for joining us here today. I appreciate it. We're here to help you. We're here to support. So please continue to ask all the questions that you need so that we can ensure your son or daughter is successful this semester and this academic year. Ok, así que vamos a estar aquí por unos pocos minutos más. Si no tienen ninguna otra pregunta, simplemente queríamos agradecerles de nuevo por estar aquí con nosotros el día de hoy, estar presentes y, como siempre, participar en nuestra junta, en nuestra conversación. Ok, así que vamos a estar aquí. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, agréguenla en el chat. Thank you to everyone. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Por cualquier cosa, tienen el número de teléfono de la escuela. Si quieren hablar con algún maestro, un consejero, tienen los correos electrónicos. Si también quieren hablar conmigo o hacer una junta, también estoy disponible por correo electrónico. Y si no lo tienen, pueden llamar a la oficina y los pueden contactar conmigo. So someone asked if all the programs that we're sharing with you, all the opportunities are shared with students, and yes, they are shared with students as well. Alguien preguntó que si toda la información que estamos dando ahorita acerca de los programas se la estamos dando a los estudiantes. Y la respuesta es sí. Se los mandamos por correo electrónico, lo ponemos en el Google Classroom del el departamento de consejería y también lo ponemos otra vez en los anuncios de Advisory cada lunes y también en Instagram. Así que lo tienen ellos, pero también la queríamos compartir con los padres. Ok. Muchas gracias a ustedes. Así que había una pregunta acerca de cómo cuentan las horas de servicio de comunitario, si él está participando en la iglesia y ayuda ahí. Él puede agarrar una carta de la iglesia confirmando las horas que ha hecho, ¿verdad? Y simplemente con esa carta ahí ya puede completar ese requisito. Okay. I'll wait for a few more minutes to see if there are more questions. Unos minutos más. Gracias a todos por cualquier cosa. Conéctense. Muchas gracias. Tengan buen día. Gracias.